Hola, buenas tardes a todos, soy Goyo Saavedra, esto es Tangente. Si todavía no se han suscrito a las plataformas, recuérdense suscribirse oprimiendo el botón. Hoy tenemos un súper programa, me acompañan Sara Larios, abogada, bienvenida Sara. Gracias. Y Marisa Carrascosa. Tengo que decirles que este programa nos lo estábamos peleando a lo interno, algunos miembros de Tangente. Yo la saqué adelante y en realidad para mí es un honor tenerlas por aquí. Vamos a conversar sobre una acción muy reciente que ustedes han planteado y queremos que nos cuenten un poco alrededor de eso. A ver, Sara. Gracias, Goyo. Gracias por la invitación en primer lugar. Qué bueno que finalmente pudimos concretar este programa, que vamos a tratar un tema que nosotras creemos que es de mucha importancia. Marisabel, Lucrecia Aguilar también, que no está con nosotras hoy, pero también es parte de este planteamiento, y yo, hace más o menos 3 semanas, planteamos una acción de inconstitucionalidad general ante la Corte de Constitucionalidad en contra de un acuerdo del ICS, el acuerdo 1124, que es el que regula todo lo relativo a los beneficios a los que se puede acceder por las condiciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En nuestro planteamiento hacemos ver que este acuerdo contiene disposiciones discriminatorias por razón de género, debido a que establece condiciones adicionales para un beneficiario hombre. Entonces, para explicarlo en términos tal vez simples y poder entender el escenario de la disparidad, cuando una pareja de cónyuges, si ambos contribuyen al seguro social, ambos trabajan de igual forma, si el hombre, por ejemplo, fallece, la mujer tiene el derecho de ser considerada beneficiaria como sobreviviente, pero en el caso contrario no. Si una mujer que ha contribuido y tiene un cónyuge fallece, ese cónyuge no tiene el derecho de optar a una pensión por sobrevivencia, a menos que demuestre estar total y permanentemente incapacitado para trabajar, así lo dice el acuerdo. Y son varios los supuestos que regulan esta misma situación, en donde se puede ver una disparidad evidente, porque una mujer en una situación puede acceder a esos beneficios, mientras que el hombre en igual situación tiene que cumplir con esa carga adicional de demostrar que está total y plenamente incapacitado para trabajar. Entonces, en nuestro planteamiento hacemos ver eso, y esa es digamos, la esencia de la acción. Por cierto, un saludo a Lucrecia Aguilar, conocida amiga, y pues felicidades a las 3 por eso. A ver, Marisa, ¿y cómo les surge la idea o la necesidad de plantear esta acción? ¿De dónde lo vieron? ¿Dónde dijeron, bueno, este es un tema y no puede seguir así? Gracias, Goyo, y qué bueno que nos invitaste tú y que tenemos el gusto de platicar con un hombre sobre estos temas tan importantes. Mira, la verdad es que Sara y Lucrecia pues son para mí 2 abogadas constitucionalistas de primer nivel, y yo pues tengo varios años de tener pues mucho interés sobre cuestiones feministas y sobre el movimiento y cómo estos valores o estos principios se reflejan en acciones legales concretas en Guatemala. Entonces, pues tuve el gusto de que Sara me haya invitado a participar, y creo que a partir de esta acción pues vamos a presentar varias más. Vamos a tratar de poner un poco estos temas sobre la mesa para discutir en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Porque quizás hay una idea, o eso es lo que he percibido, que hay una idea de que de esa igualdad ante la ley está superada, ¿verdad? Que en nuestro sistema jurídico no existen normas machistas o que no existen yo así lo aprendí un poco en la U, discriminatorias. porque justo, digamos, cuando seguimos el Código Civil, el Código Penal, y vemos así como las inconstitucionalidades que a finales de los 90, a principios de los 2000 se presentaron, pensamos así como que ya no está. Así es, yo creo que eso parte de un problema como importante en nuestras facultades, y es que tampoco hay una clase de estudio de género, ¿verdad? O sea, tampoco vemos como esa historia o cómo ha evolucionado o quiénes han sido quienes han presentado estas inconstitucionalidades que han quitado del sistema algunas de estas normas, qué significaban esas normas en nuestro sistema jurídico y cómo algunas de ellas persisten en la sociedad, ¿verdad? Porque pues está toda esta discusión de que tú puedes quitar una norma del sistema jurídico, pero igual es el huevo o es la gallina, ¿verdad? Como que eso nos ayuda a movernos a una situación de más igualdad,
o esto es solo el resultado de que la sociedad ya cambió y que por lo tanto estas normas se ven súper obsoletas, ¿verdad? Tú puedes analizarlo de ambas formas, pero yo creo que si hay un vacío intelectual y de acciones concretas de mujeres que nos interesan estos temas y de hombres a los que les interesa también este tema, porque como vamos a ir viendo en nuestra entrevista, esta es una situación en donde se hace evidente que tanto hombres como mujeres somos víctimas de este tipo de normas, ¿verdad? O sea, aquí no es una mujer la que, digamos, necesariamente, vamos a ver que al final pues es la familia y es toda la sociedad la que sufre cuando tú crees que el trabajo de la mujer es secundario, o cuando pensás que el hombre tiene que ser este súper proveedor que no va a necesitar de la jubilación de su esposa fallecida, ¿verdad? Como que esa idea de pensar de que el trabajo de una mujer, digamos, solo sirve para los chicles, ¿verdad? Como bueno, ahora sí pueden trabajar, pero igual el que tiene que proveer es el hombre. Y si se muere la mujer, es que aunque sea un hombre con hijos y que tenga 1000 obligaciones más, él es suficiente, no necesita esa jubilación, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría agregar, y un poco rescatando esa pregunta que hacías de cómo surge esta iniciativa. La verdad es que surgió de una forma como muy orgánica, muy espontánea en discusiones con Lucrecia, que pues de por sí nos gusta discutir este tipo de temas y ver qué problemáticas vemos, y pues de alguna forma u otra advertimos que la existencia de esta norma. Y fue por eso que pues vimos que está la norma, no ha sido declarada inconstitucional, entonces alguien tiene que accionar. Y lo que quiero rescatar de eso es que con eso vemos que estos temas no están siendo prioridad de nadie. Este acuerdo es un acuerdo que tiene ya varias décadas de estar en vigencia, o al menos un par de décadas de estar en vigencia, y desde entonces ha sido impugnado de inconstitucional en algunas otras disposiciones. Me viene a la mente sobre todo una acción de inconstitucionalidad que planteó el entonces Procurador de los Derechos Humanos en contra de otra disposición de la versión original del acuerdo, que establecía que los hijos únicamente podían ser beneficiarios en caso de incapacidad si no contraían matrimonio. Y entonces eso se declaró inconstitucional y pues también fue algo positivo. Y desde entonces además también ha sido revisado por el ICS. La revisión más reciente, las modificaciones del acuerdo más reciente son del 2021, es decir, hace apenas 2 años, porque estamos iniciando 2024. Y en todas esas ocasiones, estas normas no le parecieron problemáticas a nadie, o al menos no lo suficiente como para abordar la necesidad de modificarlas o de impugnarlas. Entonces creo que es importante como traer esa reflexión de que sí persisten varias normas en nuestro ordenamiento, como vamos a mencionar algunas otras, y sí hay todavía esas problemáticas que se vuelven, que dan lugar a problemas estructurales, y no está en la agenda prioritaria de nadie como revisar estos temas y realmente ver qué es lo que hace falta a nivel legislativo o de las Cortes, ¿verdad? Que también juegan un papel fundamental. Genial. Y Marisa, tú mencionabas que la Corte ha expulsado partes del ordenamiento, que indistintamente por qué motivos, si están porque cayeron en desuso, porque verdaderamente pues, se alzó, digamos, el debate en ese. ¿Cómo has visto el rol de la Corte y qué podríamos esperar de esta acción puntualmente? Yo creo que, digamos, la Corte tenía un papel súper importante. De hecho, digamos, cuando tú ves cómo se ha movido o cómo ha cambiado los sistemas jurídicos en el mundo, las Cortes siempre han tenido como ese papel, ¿verdad? Como que ellos son los que finalmente defienden como al individuo y a estas minorías como que de situaciones de desigualdad o de abuso y demás. Entonces, definitivamente la Corte tiene un papel muy importante en este caso, y yo creo que lo ha tenido en ocasiones anteriores, y esta vez pues yo esperaría que resuelva a favor de toda la sociedad guatemalteca y que logremos sacar esas normas del sistema. De hecho, digamos, la inconstitucionalidad plantea una cuestión que para mí como comparatista es súper interesante, y es que cuando se revisa el origen, digamos, del sistema de seguridad social, tú te das cuenta que
digamos, hay una tendencia en América Latina y que las normas son muy parecidas, ¿verdad? Así como cuando uno revisa los códigos civiles y te das cuenta que Andrés Bello fue tan fuerte que le pegó como que a todos. Bueno, igual pasa aquí. Digamos, es un copy-paste el sistema jurídico, y entonces cuando lo comparas con otros países como México, como Colombia, como Perú, te das cuenta que esas normas ya fueron expulsadas de esos sistemas jurídicos, y yo creería que somos una excepción en ese sentido, ¿verdad? Y si la Corte fuera a utilizar ese digamos, principio, ese análisis de que siendo la norma igual en otros países, otras cortes que son parte del sistema interamericano de derechos humanos ya lo han excluido, pues viene casi que naturalmente que la Corte nosotros haga tenemos que esto, revisarlo, ¿verdad? ¿no? Y bueno, el efecto de expulsarlo implicaría que el Instituto de Seguridad Social tiene que replantear la forma en que está concibiendo el programa, y eso seguramente tendrá que ver revisiones. Pero obviamente si los sistemas funcionan es porque prestan una atención a las personas. O sea, es decir, en este caso a quienes necesitan reclamar la pensión de sus difuntas parejas. Tú, Sara, has, digamos, trabajado y has visto el trabajo de la Corte desde dentro también. Misma pregunta, o sea, ¿qué esperaríamos de la Corte? Y también, teniendo un resultado favorable, ¿cómo verías que se conduzca una discusión, una conversación, a adaptarlo como verdaderamente lo necesitamos como Guatemala? Pues yo sí esperaría que la Corte pudiera emitir una sentencia desarrollando los derechos que estamos buscando que se tutelen, y sobre todo siguiendo con el rol tan importante que como bien mencionaba Marisa, ha jugado a través de la historia, y haciendo acopio de su propia jurisprudencia, en donde ya ha abordado estos temas de igualdad de género, porque la Corte ya tiene muchas sentencias anteriores en donde ha abordado normativa que era un reflejo de los valores imperantes de la sociedad en aquel entonces, que, como empezamos mencionando, se cree que ya se superó, que ya se ha superado, pero que todavía persisten en algunas normas como esta. Entonces la Corte debe y fácilmente puede hacer acopio de otros pronunciamientos anteriores en donde ya ha desarrollado este tipo de derechos, y que la única conclusión que le permite... Para que la gente, los que nos escuchan, tengan así como, bueno, y ¿cuáles creo fueron? Sí, totalmente. Y creo que al mencionarlo, porque me pasa que de verdad me gusta hablar de ese tema, entonces he compartido estas reflexiones con otras personas que tal vez no las conocen, y al mencionarlo, las personas que tal vez no recuerdan esta normativa, se quedan choqueadas de que realmente podía existir regulación que dijera esas palabras, entonces las voy a mencionar. La Corte declaró inconstitucional, por ejemplo, una provisión del Código Civil que establecía que la mujer únicamente tenía derecho a la pensión si observaba buena conducta. Que sabemos que se puede interpretar o que no se puede interpretar de esa formulación. Otra disposición que fue declarada inconstitucional por la Corte establecía que la mujer únicamente podía recibir una indemnización por daño moral en casos de violación o de algunos delitos sexuales, a menos que hubiera llevado una vida notoriamente desarreglada. Entonces, si se podía, digamos, argumentar ante un juez con criterios totalmente subjetivos, no sé ni qué quiere decir esas palabras, una mujer en una situación tan vulnerable no podía acceder a una indemnización por daño moral. O la clásica de que tenías que pedirle permiso a tu esposo para poder trabajar. Eso también. ¿Estas dos cuándo fueron expulsadas? De hecho, el número de expediente es 541-2010. Si alguien lo quiere pues, buscar, yo creo que yo si fuera... O sea, hace 10 años, me gustaría. Digamos. Pero entonces vemos que no es tampoco... Hace 30 años que empezó a funcionar la Corte, y fue lo primero que... No, o sea, realmente son planteamientos no tan antiguos como uno creyera. También me gustaría destacar otro planteamiento del año 92, del expediente 84 y 92, también si alguien lo quiere consultar, en donde la entonces procuradora adjunta de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos hizo un planteamiento bastante integral, digamos, e impugnó varias disposiciones del Código Civil, como la que menciona Marisa, y otras como la que prohibía a la mujer volver a contraer matrimonio después de una primera disolución de matrimonio, a menos que hubieran pasado 360 días, cosa que no era prohibición para el hombre, entre otras disposiciones impugnadas. Y en esa ocasión la Corte no declaró la inconstitucionalidad, porque esa Corte en el año 1993, que es donde se emitió la sentencia,
todavía consideró razonable tener esas disposiciones en el Código Civil. Y nos lo enseñaban, claro. Era así como obvio, porque tenés que esperar a que si está embarazada, como que... Como no había prueba de ADN, entonces pues era problemático era el tema de la como... presunción de paternidad. Exacto. Y fue hasta la existencia de la prueba de ADN que finalmente se declaró inconstitucional esa en específico. Pero en cuanto al trabajo fuera de casa sin autorización del esposo, la Corte de ese momento... en su sentencia explicó que a su juicio eso era razonable porque el hombre únicamente podía oponerse si tenía motivos justificados y que esos motivos debían reflejar que si la mujer trabajara, entonces descuidaría el hogar cuidado y de la los casa. hijos. Entonces es el tipo de normativa. Y otra cosa que me gustaría destacar de eso, sin querer crear controversia, pero esa es la misma Corte que ha sido tan elogiada por el caso del Serranazo, ¿verdad? Que pues en cuanto a ese papel histórico que jugaron, claramente hay consenso en que fue algo muy positivo, una corte que de cierta forma salvó el orden constitucional a través de ese caso, pero entonces creo que sí llama la reflexión de que son temas, digamos, distintos, ambos importantes, y que una corte, creo yo, que no puede escudarse con el argumento de que es el pensamiento de la época, porque la Corte tiene el papel de jugar una función contramayoritaria, una función de defensa de derechos. De interpretar la realidad con los derechos. Bueno, y nos deja claro que igual los magistrados mucho defendieron el orden constitucional y abrazamos, aplaudimos eso, pero demostraron que sus valores y su concepción de qué estaba bien y mal era conforme una educación de 1950. Gracias. Sí, tú mencionabas que hay otros temas que todavía, digamos, están ahí como para no venir a decir, miren, igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Eso ya primera generación ya fue superado. Voy a tirar un par de balazos, entonces. Okay. Va. Digamos, hay un asunto de nacionalidad que me parece interesantísimo, y es que, por ejemplo, en Guatemala, si una mujer guatemalteca se casa con un extranjero, ella no puede reclamar la nacionalidad de la pareja, mientras que si un guatemalteco varón contrae matrimonio con una extranjera, él sí puede reclamar que ella sea nacionalizada guatemalteca. Me parece una cosa así evidente. Luego, hay cuestiones en el Código Penal que todavía, digamos, creo yo que tiene todavía reminiscencias de ver como la prostitución, ¿no? O ese tipo de cuestiones como digamos, muy pegado al derecho penal, que creo yo que no necesariamente va. Luego, digamos, cuando vemos toda la regulación laboral en materia de servicio doméstico, o sea, es que pensamos que el servicio doméstico solo lo hacen mujeres. ¿Verdad? Entonces, sí hay varias cosas, unas más evidentes que otras, pero digamos que reflejan una cosa que a mí me parece muy profunda en el planteamiento que hicimos de la inconstitucionalidad, y es cómo nos imaginamos esos hogares, ¿verdad? Cómo nos imaginamos esos matrimonios. Pues el Código Civil es de los 60s, el Código Penal es de los 70s, y yo creo que pues 30 años más tarde, aunque la sociedad guatemalteca es conservadora, como que esas cosas ya han cambiado. No es cierto que las mujeres aportamos para los chicles en las casas, ¿verdad? De hecho, esta es una sociedad en donde la mayoría de madres son madres solteras, que son las fuentes de ingreso en sus hogares, ¿verdad? Y a pesar de que muchas de las mujeres trabajan en la informalidad, las que sí trabajan en la formalidad tienen este tipo de normas en el sistema que minusvalora su trabajo, pues. Entonces, yo creo que estas sí son reflexiones que tenemos que hacer como sociedad, porque luego, digamos, si las dos personas en la pareja, digamos, tienen que decidir quién va a trabajar, digamos, como profesional y quién va a trabajar como empleado en una empresa, pareciera que el análisis económico es que lo lógico es que el hombre sea quien tenga el trabajo en una empresa como trabajador, y que la mujer tal vez tenga como otros trabajos, porque no conviene tanto el sistema, ¿verdad? Generando las normas. Sí, y antes de pasar a este tema de incentivos, tengo que decir que uno de nuestros patrocinadores, Muebles San Miguel,
no tiene una función de preferirlos si son hombres o mujeres. Todos pueden aplicar a la promoción que les traemos hoy. Que recuerden están dando un 50% de descuento en el taller de armado de muebles de melamina. Eso sí, tiene que ser en la tienda ubicada en Zona 9. Ustedes se dirigen y dicen, miren, soy oyente de Tangente y vengo por mi descuento del 50%, me quiero inscribir a ese curso y ustedes van a tener su descuento, ¿verdad? Ahí pueden hacerlo también contactando al 2268-0808 o dirigiéndose directamente a la tienda. Mencionabas incentivos, Sara. Justo estamos en un momento en donde por lo menos el discurso político del gobierno entrante, pero también el sentimiento de la población después de vivir lo que hemos vivido deberíamos de tener un cambio, deberíamos de tener un cambio que nos aproxime más a lo democrático, pero también hacía referencia anteriormente, o sea, ¿eso democrático es solo las instituciones y que hay un traspaso o también verdaderamente tiene que haber un impacto en el tipo de lugar en donde queremos vivir, en la cultura que queremos vivir y cómo esto puede afectar? Porque nuestro ordenamiento afecta a nuestra cultura también. Sí, definitivamente. Las normas tienen incentivo y las normas a través de esos incentivos moldean el actuar y las decisiones de las personas. Así como mencionaba Marisa, muchas de estas normas, como por ejemplo la de la nacionalidad, tienen evidentes disparidades de género, pero hay otras normas u otras omisiones que tienen incentivos tal vez indirectos, pero que causan gran disparidad ya en su aplicación. Todo el tema del derecho laboral, toda la omisión que hay en cuanto a regular derechos también para el padre, cuando hay un nacimiento de un hijo, ya sea por nacimiento natural o incluso por adopción, no hay derechos que permitan que también el padre pueda brindar ese apoyo en casa. Entonces, ¿qué incentivo indirecto genera eso? Podría verse, al igual que esta inconstitucionalidad, como un perjuicio para el hombre directamente, pero realmente está perpetuando ese incentivo de que la mujer no sea quien pueda ir a trabajar fuera de la casa, fuera del hogar y realmente cumplir ese rol también a nivel más macro, ¿verdad? En la sociedad, tener un impacto mayor en las decisiones democráticas y incluso en posiciones de poder público, como hablábamos antes de iniciar el programa, todo este tema del papel de la mujer en la sociedad y el papel de la mujer en posiciones de poder y de decisión. Y creo que todo esto llega a ser un reflejo de esas falencias, tanto a nivel de normativa como a nivel de las acciones de las personas. Genial. Esto, o sea, en los momentos en donde ha habido cambios es porque hay o sea, formalmente o informalmente, un proceso de organizarse. O sea, alguien lo conversó y dijo, no, esto no puede ser. Y es lo que están haciendo ustedes ahora. O sea, plantearon la inconstitucionalidad y dijeron, no tiene que ser. Dependerá de la Corte, pero ¿qué otros temas miran alrededor de este esfuerzo? ¿Cómo podría, digamos, avanzarse más en esa dirección? Sí, yo creería, Goyo, que hay mucho hay muchos filtros que nos prohíben como sociedad como de hablar de cosas importantes para las mujeres, ¿verdad? Recientemente se planteó la propuesta de iniciativa de ley de Andrea Villagrán y, digamos, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la iniciativa de ley, pero, digamos, yo en redes sociales lo que vi fue un montón de comentarios en contra de la menstruación per se. Solo para poner en contexto a los oyentes, es una iniciativa de ley que pretende, educar a las personas, sobre todo a las escuelas, en temas de higiene y de salud menstrual. Y tiene un apartado en el que se promueve el que haya acceso gratuito a este tipo de productos y, digamos, la reacción de mucha gente fue un ataque, un ataque que creo yo que va más allá de una discusión lógica o de una discusión política, ¿verdad? O sea, lo que habían eran Tampax manchados, gente diciendo unas barbaridades, cuando, o sea, uno puede cuestionar el modelo. Y yo creo que es importante que cuestionemos el modelo de financiamiento, que cuestionemos si eso es algo que podría hacerse desde el Ejecutivo o si es necesario una ley, teniendo, digamos, Movimiento Semilla, el poder en el Ejecutivo, pues podemos cuestionar todas esas cosas, pero lo importante sería tener esta discusión y yo creo que no necesariamente como que hemos
impulsado y dado estos espacios para discutir de estas cosas, ¿verdad? Y partir del reconocimiento de la importancia de estos temas y de ver, como tú bien mencionabas, el impacto tan macro que tienen estas cosas tan, digamos, que parecieran pequeñas, ¿verdad? Que parecieran pequeñas diferencias, pequeñas necesidades solo para las mujeres, pero en realidad no, en realidad, como decía Marisa, nos afectan a toda la sociedad, afectan al hombre tanto como a la mujer y afectan los grupos familiares en su conjunto. Y a mí se me hace también que tiene que ver con cómo, o sea, la pregunta, ¿cómo queremos vivir? Porque a mí la parte de el pedirle permiso al esposo para trabajar fuera de casa, no sé, cuando yo estudié Derecho, bueno, a mi esposa la conocí en la facultad, le mando un saludo a mi esposa, eso es una buena oportunidad para eso. Pero me pregunto, si ella viniera y me dijera, mira, ¿puedo trabajar en tal lugar? No sé, o sea, no sé qué hago, no creo que lo pueda leer desde algo en donde vivo, porque sencillamente ya no estaba para cuando ocurrió, pero para generaciones probablemente esa fue una norma, ¿verdad? O sea, eso fue algo como que estaba ahí. Y tal vez eso es lo que no vemos cuando tenemos las discusiones alrededor de, pareciera, porque imagino que la resistencia de todos estos comentarios es este tema de las agendas y no sé qué, cuánto, y lo que pasa en Estados Unidos y etcétera, todos los epítetos que quieran poner alrededor de temas que en verdad no se discuten con hechos, ¿verdad? A ver, yo creo que en primer lugar voy a hacer como un paréntesis de que lo que pasa en otros lados, claro que nos importa, claro, y nos afecta, y como que pensar que las tendencias regulatorias en el mundo como que son algo malo, creo yo que es un error, ¿verdad? Como que lo que habría que cuestionar es cómo se adapta eso que está pasando en el mundo o esa discusión que está pasando en el mundo aquí a Guatemala, ¿verdad? Y yo creería que esa es la explicación de la comparativista. Exacto. Solo para no estar tan en contra de esos flujos y contrainflujos, porque eso es el derecho. O sea, el derecho guatemalteco, pues por supuesto que tenemos muchas instituciones que son originarias y propias y súper chapinas, pero la mayoría son instituciones que están en el supermercado global de derecho y que nosotros las hemos hecho propias, ¿verdad? Y que es la realidad de nuestro Congreso, que ha sido el caso con leyes importantísimas como la extinción de dominio, o creería yo la que está siendo tan problemática ahora contra el crimen organizado, y que ni siquiera hay un proceso de adaptación, sino que es un proceso de copy-paste tal cual. Entonces, y en ese sentido yo creo que cualquier, digamos, iniciativa que tenga un enfoque de género o feminista, como que también se tiene que poder cuestionar, ¿verdad? También tenemos que poder ver como que qué efectos eso tiene en nuestra sociedad en particular. Y yo creo que para los hombres es un poco difícil, Goyo, porque aceptar que a pesar de que quizás esa prohibición ya no existe o ese tener que pedirle permiso al esposo ya no existe, sí persisten en la mayoría de matrimonios unas situaciones en donde, pues, si no tenés que pedir permiso, como que solo ya no podés. Puede haber veto, digamos. Puede haber veto, o la realidad es que como que siempre igual te toca. Yo tengo una amiga que vive en Suiza, que es Karin, y le mando saludos, que es una profesional, digamos, tiene una carrera súper exitosa, tiene 2 hijitos chiquitos, y me comentaba lo que cuesta en Suiza pagar la guardería. Y básicamente como que es carísimo, ¿verdad? Y esa es una situación que tal vez no platicamos, pero entonces cuando es más caro mandar a una guardería a tus hijos, o tenés un nivel de culpa como mujer tan grande, de que no te sentís cómodo de que otra persona cuida a tus hijos, tendés a tomar esa decisión sin que tengas que ir a pedirle permiso o tener la carta firmada de tu esposo, ¿me entendés? Sí. Sino que simplemente como que este cambio social también implica que ustedes, los hombres, reflexionen de los privilegios que tienen por ser hombres, ¿sí? Y eso creo yo que es una de las cosas que cuesta poner en la mesa y que cuesta discutir, ¿verdad? O sea, al final, yo estoy ahorita aquí y mi esposo es el que está viendo deberes, el que le mandamos saludos a Carlos también. El que fue a traer a mi hija al colegio, el que se está encargando de todo esto. Entonces, y él podría estar también trabajando o podría estar leyendo,
pero no. Entonces, digamos, este cambio social también implica una reflexión muy, muy importante para ustedes los hombres, ¿verdad? Y de esa reflexión, porque eventualmente, ok, el primer paso es, reconocemos que esa no es un problema, tiene que ser expulsada del ordenamiento jurídico, pero en un tema de previsión social principalmente, expulsarla del ordenamiento jurídico no solo es expulsarla, porque tiene que adaptarse y tener, digamos, un acuerdo de discusión política, porque eso es lo que nos debería dar la reflexión, ¿cierto? O sea, discusión política y cómo vamos a sufragar o cómo el ICS tiene que emitir otro acuerdo para verdaderamente contemplar algo que sea equilibrado, ¿verdad? Sí, creo que digamos, lo bueno del momento en que pues, finalmente logramos hacer este planteamiento es que estamos frente a una administración que he escuchado yo en varios discursos decir que una de las prioridades es lograr que haya seguridad social para todos, y creo que es tierra más fértil de la que era antes para llevar a la discusión estos temas y tener el apoyo cabalmente de un programa de parte del Ejecutivo que pueda hacer los cambios necesarios de declararse inconstitucional la norma. Lo bueno y lo ventajoso de esta norma y este planteamiento es que la ley está redactada de tal forma que no es necesario emitir un nuevo acuerdo. Simplemente hay normas más problemáticas en cuanto a planteamientos de inconstitucionalidad, ya hablando de temas un poco más técnico-jurídicos, porque la mera expulsión de la norma no arregla el problema, sobre todo en estos temas de género, porque generalmente la mera expulsión lo que hace es eliminar el beneficio también para la mujer, cuando lo que se pretende es que haya una equiparación respecto del hombre o viceversa. En ese caso se suele recurrir más a planteamientos de inconstitucionalidad por omisión. Pero en el caso de este acuerdo, si se elimina esa condición adicional que establece la norma, en la forma en que está redactada, que establece que para poder acceder a los beneficios deben estar total y permanentemente incapacitados para trabajar, pues automáticamente la norma queda redactada de tal forma que incluye a los... Porque es un aditivo, digamos, solo es como una colita de la norma que quedaría expulsada del ordenamiento, y por ende pues lo que tocaría es que el ICS adecúe sus programas. Genial. Cuando estaban en la discusión de plantearlo, dijeron, esto es un legado que puede, digamos, trascender a esto, o más era un sentir de, me molesta que eso esté ahí, porque verdaderamente no puede ser que vivamos en un país en donde estas condiciones se estén imponiendo a un bloque de la población, que en realidad somos los hombres, ¿verdad? El efecto es a quienes tenemos una pareja que tiene acceso a ICS, que está aportando. O lo vieron también como el inicio, digamos, de, bueno, esto debe estar en la agenda pública porque no está en la agenda pública, ¿verdad? Las discusiones de esta y otros espacios. Y yo creo que me voy a atrever a decir que yo soy como la activista del grupo y que Sara y Lucrecia son verdaderas académicas. Y cuando Sara me contó de la inconstitucionalidad, yo dije, esto es el principio de un montón de cosas súper interesantes que se pueden hacer. Y yo creo que la recepción de la inconstitucionalidad en redes fue algo que ni Sara, ni Lucrecia, ni yo estábamos preparadas para sentir, ¿verdad? O sea, sí, cuando tú ves que gente te dicen, ala, esto me ha pasado, como que tengo este caso, digamos, y la misma gente te va poniendo como que otras situaciones en donde se han encontrado y donde probablemente no han tenido, digamos, un respaldo jurídico para pelear este tipo de casos, pues creo yo que nos hizo ver la luz a las tres y vimos que hay pues un nicho desatendido de este tipo de situación y un montón de conversaciones pendientes, ¿verdad? Como sociedad. Vamos a hablar de estas reuniones que tuvieron preparatorias, pero justo a la audiencia, si tienen próximamente una reunión, recuerden que Cocina y Más es una empresa de catering de eventos corporativos, sociales, académicos, que ofrecen opciones premium, servicio de meseros, etcétera. Y ustedes pueden hacer su cotización escribiendo en WhatsApp al 5923-9198. Así que ya saben, Cocina y Más, pueden hacer su cotización para los eventos. Y así no pone a la esposa a cocinar para el convivio. Pues eso. Sara, ustedes, digamos, la misma pregunta, o sea, ¿cómo fue la experiencia, digamos, sí, empezaron a pensar? Ya nos contabas que con Luqui estaban discutiéndolo, viéndolo, invitaron a Marisa, pero ¿qué más surge ahí?
Sí, yo creo que justamente como tú lo dijiste de hecho fue Lucky quien vino conmigo con esta inquietud, o sea, que me dijo literal así como, mira, esta norma, como, o sea, no puede ser. Entonces empezó y creo que así es como la forma en que empiezan este tipo de cosas, de movimientos, de reclamos, ¿verdad? Porque al final es un reclamo el que estamos haciendo, es una inconstitucionalidad en términos técnicos jurídicos, pero es un reclamo el que estamos haciendo al Estado visto de forma macro, la Corte, lo Ejecutivo, el Estado. Y es un reclamo de qué nos debe el Estado todavía como mujeres. Está la igualdad ante la ley ya consagrada en la Constitución, se han ratificado varios tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede ser que estas normas persistan y todo lo que ello genera que todavía se ve en el día a día? Entonces, surgió como ese enojo de no puede ser que esto siga vigente, no puede ser que persistan normas así en el ordenamiento jurídico. Pero como ya compartía Marisa, ver lo que no sabíamos antes, digamos, en cuanto a casos particulares de cómo sí se ha manifestado la disparidad de estas normas, que nos han compartido tanto en redes. Se ha acercado gente a decirles, miren, esto me pasó y yo justo no pude... Exacto, y casos tan extremos como mi tío peleó su pensión por 13 años, falleció hace un par de años sin haber recibido un centavo del trabajo que demostradamente y por tantos años mi tía contribuyó al Seguro Social. Entonces, ¿por qué esa injusticia, esa disparidad? Y lo importante también que tal vez nosotras, en particular yo sí me declaro que no sé al respecto, en términos prácticos de la aplicación de la norma tal cual está redactada ahora, que digamos, entre comillas, sí contempla una situación en que el hombre pueda recibir el beneficio, que es si demuestra estar en total y permanente estado de incapacidad para trabajar. En la práctica no sé cómo se operativiza eso en el ICS, digamos, no sé cuál es el nivel de dificultad o qué entienden ellos por ese tema de estar incapacitado para trabajar. Algunas de las experiencias que nos han compartido nos han dicho que algunas enfermedades, como me viene a la mente alguien que nos compartió que un conocido pues trató de obtener la pensión porque padece de una epilepsia severa y eso pues le impide trabajar, al menos de optar a un trabajo estable con todos los beneficios, y el ICS consideró que no es eso una enfermedad suficientemente grave, o no sé en qué términos lo habrán rechazado la petición para ser considerado como posible beneficiario de una pensión de esa naturaleza. No, sí, tremendo. Cuando vemos, digamos, lo que puede esperarse de un planteamiento, es decir, hace 3 semanas presentaron esto, el proceso de la Corte, o sea, ¿qué toca? Expliquemos a la audiencia, sí, ahorita deberían de estar analizando si hay una suspensión ahorita viene lo más divertido, creo yo. Sí. No, ahorita, digamos, ya estamos en el punto en donde la Corte le pide a las otras partes que manden un informe y que contesten. Justamente ayer nos notificaron ¿Ah, sí? de la resolución. Entonces, digamos, yo creo que la gran expectativa de nosotras es ver qué dice el ICS. Como que qué justificación va a plantear o no a esta situación, pues. Como que, digamos, una posible respuesta que creo que no sería válida es un tema presupuestario. Yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Verdad? Perdón, pero quiero que ahora decir, miren, sí, perdonen, tal vez nos vamos a adaptar en el tiempo, pero esto tendría que ser más presupuesto. No sé. Igual no justificaría, o sea, para mí no es una justificación que pongas un estándar porque es más barato. O sea, eso no es un estándar, porque sobre todo en un tema de previsión social. Es que yo creo que si esa fuera la respuesta, entonces ¿Es lo que está Claro. diciendo es que el trabajo de las mujeres vale menos. Y es inconstitucional. Y que nuestros aportes valen menos. Y eso creo yo que sería bastante terrible. Sí, ¿Cómo ves entonces a partir de eso en el proceso? ¿Qué esperaría los además del ICS también, digamos, se les corre audiencia, así se dice en términos jurídicos, pero significa que tienen que enviar un informe por escrito, el PDH, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, y el MP a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Nos preguntaba alguien en redes que ¿por qué el MP? Pues simplemente porque la ley así lo dice. El MP interviene en todos los procesos constitucionales por mandato legal como supuesto representante del Estado y con una postura de ver, digamos, al no ser parte, supuestamente objetivo y velando por los intereses del Estado. Que dicho sea el paso, casi nunca contesta, ¿verdad? Pero, sí, o sea... o que cuando contesta, pues sí también traer a la reflexión que pues el MP en ese rol está llamado a hacer una reflexión de quién tiene razón en cada proceso y adoptar una postura acorde, no necesariamente
va a estar siempre a favor del Estado, que es lo que se ve en la mayoría de procesos en mi experiencia, ¿verdad? El MPP sí podría apoyar a los amparistas o interponentes de acciones de inconstitucionalidad. Y agotada esa etapa, ya nos van a fijar fecha para la vista pública, así se llama esa etapa, que es en donde tenemos oportunidad de hacer una nueva argumentación, esta vez de forma oral, de nuestros argumentos, poder refutar algún argumento que no creamos que es adecuado de las otras partes, y después de esa audiencia ya queda el caso para una resolución final, para una sentencia. En mi experiencia, la Corte suele tramitar con, digamos, una adecuada celeridad la parte de trámite de los casos, o sea, hasta la vista pública, digamos, y luego pues puede tardar bastante tiempo en dictar sentencia, como creo que puede ser el caso, ¿verdad? Así que esperemos que haya la suspensión. Miren, y yo la verdad, dentro de la parte de ver cuando planteaban la acción, de que se hizo pública, también me preguntaba qué hay detrás de 3 abogadas conocidas que se reúnen y dicen hay que hacer esto. Pero también me pregunto, en su experiencia, ¿cómo fue estudiar Derecho en Guatemala? ¿Cómo fue saber que están esas normas? Que no sé, que las inconstitucionalidades no son tan viejas las que pueden, o antiguas, las que han pasado por ese tema. O sea, ¿cómo fue pasar por la U y encontrarte con esto y que te haya motivado a ser parte de esta parte, de esta acción? Ay, pues, digamos, yo creo que en la universidad, y no sé si a Sara le pasó lo mismo, pero, digamos, cuando uno viene del sistema privado, de colegios, y entra a la universidad, tiene en mente que somos iguales. O sea, yo nunca percibí ni en el colegio ni en la universidad que había un trato distinto, ¿verdad? Como que yo creo que como que yo estaba muy segura de mí misma, tenía como, pues tengo una personalidad bastante competitiva, como que, no, o sea, no, nunca sentí eso en la universidad, pero luego en la práctica sí me ha pasado. O sea, y les comentaba a ustedes antes del programa que la persona que, pues el profesor que me hizo el examen público me felicitó y me dijo, Marisa, qué bien tu examen, estás súper preparada. Ahora quiero ver que el reto sea que cuando te vea, cuando tengas 35, no estés en tu casa. Porque lo típico que pasa es que en las facultades hay más alumnos mujeres, estos alumnos tienden a sacar mejores notas que los hombres. Luego, como que, pues, en mi caso, yo me gané una beca, pero muchas sí logramos hacer maestría. Y después llega la etapa en donde te casas, tienes hijos y tienes que salir del mercado laboral y pasaste de ser la asistente estrella de algún abogado hombre y después a ser ama de tu casa. Y está bien ser ama de casa, pero lo que no está bien es que sea el sistema como que el que no te permita como que pensarte de otra forma, ¿verdad? Y digamos, hay personas como Sheryl Sandberg, que a mí me encanta leerla y que dice que muchas de las barreras pues están en la ley, ¿verdad? Y esas hay que sacarlas. Pero otras barreras son mentales, ¿verdad? Son el que las mujeres como que querramos siempre como que cumplir con todos los requisitos del trabajo que queremos aplicar, cuando los hombres a veces aplican teniendo solo el 60% de los requisitos llenos, porque como que todo el tiempo estemos pensando que viene al futuro, ¿verdad? O sea, voy a aplicar este trabajo porque cuando me case y ni novio tiene, me explico, porque como que hay estas barreras mentales que son difíciles de borrar, ¿verdad? Y que por eso creo yo que es importante que nosotras estemos peleando con esas barreras que son legales, que son fáciles relativamente de pelear, porque las mentales son todavía más difíciles, ¿verdad? Entonces, si son mentales, quiere decir que, o sea, son un enfoque que se ha reforzado por el ambiente, es decir, son culturales. Sí. Hay algo que está ahí. Que te dice, no, es que una buena mamá se queda en su casa y cuida a sus hijos. No, es que como que no vas a aplicar algo si no sos perfecta o si no está al 110%. O también lo que vimos en la generación anterior, ¿verdad? O sea, es el tipo de mamás que eso es lo que vimos, entonces es difícil como no querer replicar eso. Y respecto a tu pregunta, yo agregaría, en cuanto a lo de la universidad y todo eso, yo lo que agregaría es que realmente en la universidad no se hablan estos temas, o sea, no, también es derecho, también es parte de
de lo que tiene importancia, sobre todo teniendo un grupo estudiantil de prácticamente, diría yo, hoy sí un 50% mujeres. Sin embargo, no hay clase de estudios de género, impensable, pero incluso en los enfoques de cada una de las materias como tal, ya mencionamos muchísimos de estas normas todavía problemáticas en diferentes ramas del derecho, y no es que todas las clases tengan que darse con una óptica de estamos enseñando derecho laboral para defender los derechos de la mujer, pero sí creo que son temas que deben abordarse en cada una de las materias en la enseñanza del derecho y ser como algo transversal que dé las herramientas adecuadas a las estudiantes para sí triunfar en ese camino de no me quedo como estudiante de derecho, sino que puedo ejercer la profesión si esa es mi elección. Claro, entonces creo que esa... A mí me pasaba en la cátedra, una cosa bastante extraña, y es que digamos, hay una tendencia y está estudiado, digamos, no solo es mi experiencia personal, sino que hay literatura al respecto, como que una no puede ser una profesora estricta, porque como que lo que esperan los alumnos es que haya una actitud de alguna forma maternal, amable, como que... Tiene que ser buena onda si es profesora. Si ajá, no... porque, ajá. Pero como que el profesor que es difícil, que es yuca, ese es duro, pero es de admirar, ¿me entiendes? Porque como que si es duro es porque, digamos, es súper pilas, es un abogado exitoso y entonces tiene el derecho de exigirnos, ¿verdad? Pero una mujer tal vez no. Sí, y otra reflexión que rescato de la pregunta anterior que hacías en cuanto a los preparativos de la acción y las discusiones y todo, es que pues sí, esta acción en particular surgió tal cual, así como 3 abogadas indignadas por una norma que creemos que no debe tener vigencia, pero desde entonces en los preparativos, en reunirnos a firmarla, a presentarla, etcétera, hemos tenido como un espacio que hemos encontrado bien bonito para discutir este y otros temas también de otras normas, de otros problemas, de otras oportunidades para incidir, que creo que ha sido súper gratificante y que creo que muestra la necesidad de estos espacios. O sea, creo que en algún momento también hasta eso discutimos, de la falta de espacios de mujeres en posiciones no solo de poder, sino de crecimiento profesional y que nos podamos como aconsejar, orientar, abrir oportunidades mutuamente y reflexionar sobre contar cómo se temas, logra, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, yo no sé cómo hacen ustedes sus preparativos, pero si la audiencia va a tener preparativos de algún tema y por ahí va a pensar en tomarse un par de tragos, yo les recomiendo PariSmart. Recuerden que hay que tomarlo antes del primer trago. Una capsulita, esa la pueden encontrar en cualquier tienda de conveniencia. PariSmart, se toman una, van a amanecer mejor, cuidan el hígado, eso es importante. Y tal vez no solo si se van a echar los tragos, sino también si van a comer. Porque a veces cuando piensan en preparativos uno dice, bueno, también el estómago tiene que estar contento para poder pensar mejor. Sí, yo no lo sé, pero pienso que a mí me sirvió al definir mi carrera y al estudiar mucho el saber cómo otros y otras habían hecho lo que hicieron para tener éxito. Y supongo que parte de vivir en un espacio que se piense distinto, que hable los temas que son distintos, y esto puede ser en temas de género o en otras cosas, es de alguna forma tener un, no sé, mentoring, tener un acompañamiento, saber cómo se logra estar ahí, ¿verdad? Y creo que en los temas de dirigencia, de conducción, hay muy poco. O sea, es decir, cómo nos enseñan a hacer o cómo podemos aprender a ser buenos conduciendo en decisiones. Imagino que eso aplicaría lo mismo a romper brechas de género. ¿Cómo se logró ahí? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las formas de prepararse alrededor? ¿Cómo preparar tu familia? No sé. Sí, yo creo que esa es una pregunta que también nos hicimos, ¿verdad? En algún momento le preguntaba yo a Luqui y a Sara así como, miren, ¿y ustedes a quién admiraban, pues? ¿O quién fue como que quien les abrió los espacios? Yo tuve la suerte de que mi primer jefe fue Rosa María de Frade, que estaba, digamos, ella no es abogada, pero estaba en el sector público, pues en ese momento era diputada y ella fue mi primer jefe. Y yo recuerdo muy bien
lo bonito que era para mí ver su relación con su esposo, como que su relación con sus hijos, y ella a full trabajando, porque es una persona además súper exigente, súper trabajadora. Y también Rosa María tenía algo interesante, y era que contrataba mujeres, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue una enseñanza trascendental, y al día de hoy, digamos, mi equipo está conformado por mujeres abogadas a las que admiro y quiero muchísimo, y de las cuales aprendo también, ¿verdad? Porque uno va viendo como esos espacios diferenciados. En el caso de mi oficina, pues ninguna tiene hijos, y pues hasta recientemente tampoco tenían esposos. Y digamos, a esas personas a veces también se les pone unas cargas de trabajo grandísimo, porque es esta mujer abogada soltera que no tiene, que a la que le puedes poner un montón de cosas encima. Otra cosa interesante es que en esos espacios de trabajo a veces no se toma en consideración el ciclo menstrual y cómo hormonalmente pues nosotras también funcionamos diferente. Claro, digamos, contame eso sí. Eso es algo interesantísimo. Fíjate que hasta hace unos años, cuando en el mundo como que las mujeres empezamos a tener roles más importantes de poder, se empezaron a dar cuenta que la toma de decisión y digamos, tus capacidades eran distintas en el mes. Y es que nosotras las mujeres tenemos un superpoder, ¿verdad? Hay días en el ciclo en donde nuestra capacidad intelectual es superior a la propia en días normales, ¿verdad? Entonces, lo que tendrías como empleador o como tomador de decisiones, conocer muy bien tu ciclo para saber cuándo puedes hacer qué tipo de trabajo y ser mejor en ese tipo de trabajo, ¿verdad? Normalmente, pues, el ciclo o la menstruación siempre se ve como algo malo, ¿verdad? Como que eso es, ay, está regluda. Eso es como la típica como percepción machista de estas cosas, cuando en realidad tu ciclo lo puedes aprovechar de una forma súper eficiente y muy interesante. Hay un libro que les recomiendo a quienes les interese este tema que se llama The Flow, en el que precisamente se hace ver cómo los espacios laborales y los horarios laborales se podrían ajustar de una forma diferente para nosotras, ¿verdad? Luego, digamos, es típico que en los colegios... ¿Y de eso hay un estándar general o es así como medir esto, hay que entenderlo? Pues lo principal sería que una se entienda su ciclo, porque el ciclo no es igual para todas, ¿verdad? Como que el ciclo de Sara no va a ser el mismo que el mío. Sí, o sea, cabalmente cada una como que es distinta, eso todas lo sabemos, y también hay una diferencia en qué tanto afectan ciertos momentos del mes a una que a otra, ¿verdad? Hay quienes padecen de cólicos súper debilitantes, ¿verdad? Porque el dolor es muy extremo y hay quienes tienen un nivel de energía como muy alto en otros momentos, pero la ciencia está en cuanto a cuál es, digamos, en términos generales, el efecto de cada una de las hormonas que van fluctuando a través del mes. Entonces sí que es posible como saber qué esperar, más que porque, digamos, yo creo que no se trata de pretender o exigir que el mundo gira alrededor de nuestro ciclo, pero creo que si uno lo comprende, se conoce y tiene la suerte de contar con una como jefa como Marisa que tiene esa aceptación del conocimiento de esos cambios, entonces sí que se puede como preparar mejor para los retos de la vida en cada momento. Yo lo he visto mucho, ahí sí me estoy yendo por la tangente, digamos. Genial. Me permito el uso de Bienvenida la palabra acá, con este tema, pero a mí me gusta correr, y este tema que también lo hemos discutido con Marisa y Luqui, lo he visto así como súper claro en mi entreno de la corrida, como que veo súper evidentemente los niveles de energía que tengo tan diferentes en diferentes momentos del mes. Sin embargo, todos los entrenadores hacen planes únicamente dirigidos para hombres. Yo he hablado de esto mucho con mi entrenador y como que él ha sido muy abierto en comprenderlo y tratar de, no necesariamente adaptar, porque si hay que cumplir con cierta carga hay que cumplirlo, pero sí de saber en qué momentos soy más propensa para tener mejor rendimiento que en otros. Y también con ese mismo estándar me juzgo a mí misma, porque nosotros a veces somos súper fuertes, súper duras con nosotras mismas cuando no vemos en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, en las relaciones, etcétera, los resultados que queremos. Creo que las mujeres también somos como más propensas a tener ese juicio tan duro con nosotras mismas. Pues genial.
Marisa, Sara, gracias por acompañarnos. Yo estoy muy ilusionado de que haya una visión congruente alrededor de la decisión que se tome en la Corte y que este programa pues también nos sirva como para decir, este fue el detrás de algo que se logró y que seguramente tendrá que perpetuarse en la discusión, ¿verdad? Porque hace falta mucho más. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti, del güey, espacio. gracias a todos. Y no me puedo ir ya que ustedes enviaron saludos a todo el mundo. Okay. Sin enviar un saludo a Luqui, que seguramente está con ilusión viéndonos desde España. Y a mi mamá, porque seguro que nos es ha la que estado me va a estar apoyando viendo. 24/7 tu mamá, así que sí. Genial, no, gracias.